ahí nos faltan. Si nosotros queremos entender, por ejemplo, cómo funciona el alcohol cuando ingresa a nuestro organismo, ¿qué necesitamos comprender? En primera medida, lo que ustedes mencionaban en principio, pues tendríamos que saber qué es el sistema nervioso, en qué se divide y todo lo demás. ¿Qué otras cosas? ¿Qué sustancias lo pueden afectar? ¿Qué sustancias lo pueden afectar? Muy bien, se trataría de las sustancias psicoactivas. ¿Qué otra cosa? Johan dice que creería que las funciones de las diferentes hormonas y cómo se ven afectadas por las sustancias. Entonces entraríamos a mirar cuáles son los tipos de hormonas, qué es una hormona y de qué manera esas hormonas se ven afectadas cuando a nuestro sistema ingresa una sustancia psicoactiva. Entonces ahí también tenemos que ver la relación entre las hormonas, las neuronas y obviamente todo el funcionamiento del sistema nervioso. Como les decía antes, tendríamos que mirar qué es una neurona, cómo se comunica una neurona con otra neurona, qué es un neurotransmisor, que es muy importante entender cómo funciona a la hora de intentar comprender cómo funcionan las sustancias psicoactivas. Eso nos va a permitir conocer por qué una persona se vuelve adicta a un tipo específico de una sustancia psicoactiva. ¿Por qué en última se va a generar el síndrome de abstinencia? Porque la persona con el pasar del tiempo debe consumir esa misma sustancia en mayores cantidades y en una frecuencia mucho mayor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar comprender en este tercer periodo. Y como les hablaba en el anterior encuentro, pues es una temática bastante interesante debido a que nos va a llevar a comprender muchas cosas que pasan a nivel biológico y también podemos relacionar esas cosas con un componente social. Entonces, muy seguramente ustedes han tenido familiares o algún conocido que ha tenido problemas de drogadicción y sabrán que esas personas se alejan de la familia, tienen episodios de ansiedad, si están, por ejemplo, en un tratamiento de desintoxicación o para dejar una determinada sustancia psicoactiva, sabrán lo difícil que es ese proceso, que muchas personas no lo logran debido a que tienen la necesidad frecuente de poderlas consumir, se ha generado una fuerte adicción. De hecho, no todas las sustancias psicoactivas generan el mismo tipo de adicción, hay algunas más severas que llevan a que se den esos episodios de abstinencia y de la abstinencia pues sobreviene la ansiedad y todo lo demás. Entonces, eso es muy importante nosotros comprenderlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está relacionado el estado de ánimo de una persona, el comportamiento con el consumo de esas sustancias? Entonces, por acá Johan nos decía la serotonina y la dopamina. Entonces, muy seguramente creo que les habré comentado en el anterior encuentro que esos son neurotransmisores. Y no solamente nosotros secretamos esos neurotransmisores cuando consumimos drogas o cuando se consume una sustancia psicoactiva. Muchas situaciones de nuestra vida cotidiana pues generan ese tipo de sustancias al interior de nosotros. En caso puntual, la dopamina es la sustancia que genera nuestro sistema nervioso central para estimularlo, para generar una situación o un estado de tranquilidad, de bienestar, de placer. Entonces, ¿qué cosas o qué situaciones pueden generarlo nosotros cuando nos enamoramos? Entonces, cuando nosotros experimentamos felicidad, cuando besamos a una persona, cuando la abrazamos, cuando tenemos unos sentimientos diferentes, pues ahí estamos generando serotonina, ahí estamos generando dopamina. Entonces, en cierto modo, pues nosotros estamos condicionados a ese sistema. Entonces, ¿será que el amor, todo eso que nosotros experimentamos, no es más allá que algunos
secreciones de algunas sustancias químicas o es algo más a partir de lo que nosotros sentimos. Entonces por acá Johan decía muy bien la felicidad. Entonces también tendríamos que mirar eso, si algunas drogas son capaces de estimular la función cerebral o si por el contrario reducen esa función cerebral. De hecho, también hay algunos documentales que intentan comprender cuáles serían las consecuencias que puede traer consigo el consumo de ciertas sustancias. Cuando nosotros veamos las correspondientes temáticas, componentes en este tercer periodo, nos vamos a dar de cuenta de que hay sustancias activantes que mejoran la concentración de la persona, pero eso también tiene un costo. Algunas de esas sustancias que son activantes también son depresoras. ¿Qué significa eso? Que al consumirlas, pues va a tener la persona un estado de euforia, de felicidad, de tranquilidad, de bienestar, pero cuando se acaba su efecto, pues se van a deprimir, van a tener episodios de ansiedad y van a tener otros comportamientos. Entonces, es muy interesante la manera en que se da todo eso. Profe, Dime. entonces, digamos, ahorita que estamos en épocas de cambiar hormonas y todo eso, ¿significa que la depresión es más como que efecto de ellas? ¿Que secretan una sustancia que nos hace más depresivos? Sí, entonces si ustedes Qué miran, madre. la depresión pues tiene unos niveles bajos de serotonina, de dopamina, y muchas veces a ustedes les van a formular antidepresores. Y los antidepresores también son sustancias psicoactivas que van a ayudar a subir esos niveles. Aunque obviamente no simplemente con consumir ese tipo de sustancias usted ya va a ser feliz. Obviamente eso va a depender de otros factores diferentes, pero sí le va a permitir estar un poco más tranquilo, un poco más relajado. Bien, entonces eso era lo que me mencionan. La depresión también se da en algunas situaciones por la baja producción de esas sustancias a nivel metabólico. Por ejemplo, cuando ustedes obtienen una muy buena nota, por ejemplo, yo que les diga, ustedes obtuvieron un 5 en biología, un 5 en química, su cerebro activa esas hormonas que van a secretar esos neurotransmisores, haciendo que usted sienta felicidad. Entonces, si yo les dijera en este momento, todos tienen 5 al finalizar el periodo, van a estar secretando dopamina. ¿Listo? Y por eso es que las personas, en su gran mayoría, entran a consumir este tipo de sustancias. ¿Listo? Debido a que genera esas situaciones, genera esos estados. Sin embargo, pues obviamente tiene sus consecuencias. Y como les decía, pues va a tener también situaciones de depresión y todo lo demás, acrecentando esa problemática. Es decir, que la solución no son las drogas, por el contrario, puede aumentar eso. Solo es un efecto pasajero. Por ahí decía Miguel que la coca da más energía. Mm, Obviamente hay algunas drogas que aparentemente mejoran algunos aspectos relacionados con nuestro cuerpo. En el documental que yo les comentaba, decían que en el caso puntual de las anfetaminas, creo que era esa droga, pues la persona tenía como una mayor euforia y podía hacer más actividad física. Sin embargo, obviamente eso también tiene sus riesgos. Sí, obviamente lo que decía Martín. Mientras dura el efecto, sienten la sensación de placer, de alegría, porque obviamente va a secretar cantidades considerables de los neurotransmisores que les nombraba. Sin embargo, pues apenas acaba el efecto, pues viene todo lo contrario. La persona se deprime, tiene ansiedad, se aleja de la familia,
también otras situaciones diferentes y también a nivel biológico pues se dan otras condiciones que es muy importante poderlas comprender. También, Adel, nosotros cuando hacemos ese ejercicio, pues también estamos secretando dopamina. Por eso es que nosotros, de alguna manera, también hacemos ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Que es bastante normal, obviamente, en etapas tempranas del desarrollo. Bien, niños. Entonces, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Será que necesariamente todas las sustancias psicoactivas tienen un efecto negativo en nuestro organismo? Sí, Johan, tal cual. Así de manera muy, muy resumida. Entonces, si nosotros hacemos un determinado tipo de situaciones o consumimos esas sustancias que permiten secretar esos neurotransmisores que producen el placer, la felicidad, pues en últimas se va a generar ese tipo de efectos que yo les estaba nombrando. El síndrome de abstinencia, claramente. Entonces, nosotros tenemos que comprender por qué se genera, por qué es tan difícil que una persona deje las drogas. Exactamente. Y la mayoría, lo que decía por acá, que la sustancia prácticamente en últimas va a controlar nuestro cuerpo. Y al controlarlo me refiero a que nos va a pedir mayor cantidad cada vez más. Y ya vamos a entender, obviamente, por qué se da eso. No consiste solamente en voluntad. Muchas veces creemos eso, que nosotros vemos una persona drogadicta y dicen, no, es que él no quiere salir de la drogadicción, él ya se acostumbró a ese mundo, es la decisión de él, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que verlo desde el otro punto. ¿Y cuál es el otro punto? ¿Qué es lo que pasa al interior del organismo de esa persona que lo hace consumir? Porque no solamente es voluntad, una persona puede tener toda la disposición de dejarlo, pero si el cuerpo le está pidiendo cada vez más, pues va a ser muy difícil poderse alejar de eso. Obviamente, hay casos de éxito en el caso puntual de las personas que son drogadictas. Sin embargo, pues eso también va a requerir irle disminuyendo las cantidades de la sustancia cada vez más, junto con otro proceso que también hace parte de lo social, para que se reincorpore y todo lo demás. Entonces nosotros podríamos pensar que el amor tiene el mismo funcionamiento de una droga. Si una droga hace que nosotros secretemos dopamina y el amor también lo hace, nosotros de cierta manera podríamos ser adictos, por ejemplo, a una persona. Y es muy normal sentir ese tipo de sensación. Me drogaron. ¿Y quién lo drogó? Bien, ahora, ¿cuál sustancia que no es droga corresponde a una sustancia psicoactiva? Unas sustancias que utilizamos en nuestro diario vivir, que las consumimos con bastante frecuencia. ¿Cuáles serían esas? El azúcar. El azúcar. ¿El azúcar será una sustancia psicoactiva? Potencia Mm, neuronalmente, creo. Bueno, como tal no entra en esa categoría porque no afecta el sistema nervioso central. Sin embargo, pues sí puede generar que se secrete dopamina, ¿bien? Pero no es una sustancia psicoactiva como tal. ¿Qué otra sustancia? Y más adelante vamos a entender el por qué no. El cigarrillo, sí, es una sustancia psicoactiva, efectivamente. Tiene la nicotina. La nicotina es la causante de que se genere la adicción. Obviamente el cigarrillo tiene unas 100 sustancias más implícitas en ello. El consumo de chocolate puede
generar placer, felicidad al consumirse por parte de una persona, pero no es una sustancia psicoactiva. El alcohol también lo es, los medicamentos. Bien, entonces yo les pregunto, ¿será que todos los medicamentos que nosotros consumimos, por ejemplo, el acetaminofén, el ibuprofeno, la loratadina, eh, ¿cuál otro? ¿Cuál otro ustedes utilizan de manera común? Diclofenaco Vitamina C. también. ¿Cómo? ¿Cuál dijo Sergio? Entonces, todas esas drogas, ¿será que esas drogas son sustancias psicoactivas? ¿Qué me dirían Vitamina ustedes? C. Vitamina C, no. De hecho, ni siquiera es un medicamento. Y también nosotros lo producimos. ¿Pero serán sustancias psicoactivas todos los medicamentos? ¿Ustedes dirían que sí o no? Algunas son para aliviar el dolor, otras son para controlar la ansiedad. Bueno, depende del tipo de medicamento del que se habla. Hay algunos que son analgésicos, hay otros que son antibióticos, por ejemplo, pero algunos de ellos pues no representan sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el ibuprofeno, la acetaminofén, la loratadina, diclofenaco no lo son. ¿Listo? Y obviamente nosotros tendríamos que ver el por qué no hacen parte de esas sustancias. Los antidepresivos claramente sí son sustancias psicoactivas. Entonces vamos a mirar cuál es el compuesto activo de esos antidepresores. Por ahí mencionaba Sergio Tobar, Sergio, si las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales obviamente permiten excretar esos neurotransmisores, más sin embargo es una situación que provoca eso. ¿Listo? El Advil, por acá decían. ¿Y para qué se utiliza ese, Lady? ¿Ese es un antidepresivo? No conozco ese. Ah, listo. Sí, por lo general todos los antidepresivos son sustancias psicoactivas. La flexitina es un antidepresivo, pero para personas como más jóvenes y para mantener regulado ese estado, según lo que me habían explicado, pero con menos cantidad, porque eso se suministra por cantidades. Ujú. Sí, porque también puede generar adicciones. Si controla nuestro sistema nervioso central y es un antidepresivo, pues hay que saberlo controlar. Y obviamente eso no lo podemos autoformular. Decir, no, es que voy a comprar un antidepresivo y ya. No, eso no es así de fácil. Tiene que recetarse por un psiquiatra, de hecho. De hecho, el psicólogo le puede decir o sugerir que los consuma, pero el psiquiatra es el que se asegura de cuáles son las sustancias que se deben consumir. Entonces, de hecho, lo que se hace usualmente es que el psiquiatra prueba con diferentes medicamentos hasta que alguno resulte exitoso en el caso de tratar, por ejemplo, la depresión. Porque los formulan. Obviamente, pues las personas que tienen episodios de ansiedad, que sufren depresión, pues muchas veces van a querer realizar otras cosas. ¿Bien? Entonces, para evitar que esas personas hagan esas cosas o para que se sientan un poco mejor, pues les formulan ese tipo de medicamentos, obviamente controlados hasta el punto de que no se genere la adicción y ya cuando la persona está mejor, pues se pueda retirar. Ese es el porqué. ¿Listo? Y obviamente hay casos en que las personas se acostumbran mucho a ese tipo de sustancias y lo consumen con naturalidad. Listo. Entonces, esa era la pregunta que yo les iba a hacer, que si todas las drogas serían presuntamente sustancias psicoactivas.
Pero entonces nosotros vimos, o con los ejemplos que yo les di, pues podríamos llegar a deducir que no todas las drogas que nosotros encontramos en el mercado, pues se trataría de este tipo de sustancias. Debe tener unas características particulares. Ahora bien, yo les mencionaba que algunas sustancias que consumimos a diario también representan sustancias psicoactivas. Ese es el caso puntual de la cafeína. ¿Y dónde estaría la cafeína? ¿En dónde la podemos consumir? En el café. Muy bien. Entonces, nosotros cuando consumimos café, pues estamos consumiendo también cafeína. Y la cafeína es una sustancia psicoactiva porque efectivamente pues va a afectar nuestro sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué usualmente las personas consumen cafeína? Para que no les coja sueño. Para que no se duerman, Exactamente. para estar más ¿Listo? activos. Entonces tendríamos que mirar cómo funciona la cafeína para evitar que la persona tenga la sensación de sueño. Bien, entonces por eso las personas, si no quieren dormirse, pues consumen ese tipo de sustancia. ¿Listo? O por el contrario, si quieren regular el sueño, también se puede consumir melatonina Las aromáticas. o aromáticas que permitan controlar, tranquilizar nuestro organismo. Ahora también Pero las tendríamos que ver. aromáticas también son sustancias psicoactivas, ¿sí? Exacto, eso, a ese punto iba. ¿Será que esas planticas producen sustancias psicoactivas? Muy seguramente algunas sí y otras no. En el caso de las aromáticas no se considerarían dentro de esa categoría. Sin embargo, algunas sustancias derivadas de las plantas sí se les considera de esa forma. ¿Listo? Por ejemplo, la coca que viene directamente de la plantica, obviamente con un posterior La procedimiento. marihuana. También el opio, también la morfina. La morfina se extrae directamente de una planta, si mal no me equivoco, de la amapola. Se extrae. ¿Listo? En el caso puntual también la morfina. ¿Se acuerdan de la morfina, de la que utiliza Homero para controlar el dolor que se vuelve adicto? Esa también es una sustancia psicoactiva. Profe. Eso tendríamos que ver más adelante, Antoniles. Si efectivamente, pues todas las sustancias psicoactivas producen efectos negativos o si por el contrario, hay algunas que solamente tienen efectos benéficos para la persona. En el caso puntual, la matica de marihuana se ha utilizado con diferentes propósitos y de hecho también tiene una función analgésica. En ese caso, pues se podría presumir que solamente tendría efectos benéficos, pero entonces lo vamos a ver más a profundidad cuando avancemos en las correspondientes temáticas. Bien, ahora como última pregunta, acá Gerson pregunta, Profe, sí, claro, de profe, hecho yo tengo una, profe, pero si o no que, o sea, lo que sirve es como el frutico que da, que es como amarillo, porque la planta en sí no sirve, ¿cierto? ¿la planta de qué? De cannabis, porque yo también tengo una, pero eso no huele a nada, o sea, es cuando da Sí, como que, obviamente, como una vainita amarilla, como el fruto cuando la prácticamente. venden de manera comercial le agregan un montón de cosas diferentes, pero como tal, también sirve con otros propósitos. Sí, claro, Gerson. Pero eso sí da fruto o no. No, no da frutos, simplemente la plantica. Pues sí, pero es que se supone que tiene que dar así como el moño que llaman, o sea, arribita, pero eso no lo da, se ha demorado mucho, o es que eso luego no crece. No, de hecho, es moliendo las hojitas. Y esas hojitas moliéndolas, pues puede tener otros usos. Por ejemplo, para el tratamiento del dolor, lo que les decía que es analgésico. Bueno. ¿Listo? Bien. Ahora, van a contestar a la siguiente pregunta
que les va a aparecer ahí en Menti y corresponde a qué sustancias psicoactivas conoce. Entonces ahí trate de utilizar las 3 casillas que vienen dispuestas para eso. Entonces nuevamente les paso el enlace y ahí introducen el código que está ahí. Creo que es el mismo código. 571961. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya han colocado las siguientes, han colocado LSD, Tusi, Popper, cafeína, alcohol, chamber, Watts, esa no la conocía, hongos, pegante, la marihuana, cocaína, nicotina, cannabis, cocodrilo, heroína, bazuco, cafeína, heroína, el amor, colocó Gerson, perico, apiáceos. Cruz, ¿usted sabe que la colocó? Cafeína, creo que ya la había mencionado, perico, fenilciclina, ciclidina, fenciclidina. Toca que compre antidepresivos. Sales de baño, éxtasis, tusi, nuevamente, cannabis, bazuco.
Bien, niños. Entonces, a partir de lo que ustedes escribieron, efectivamente, la mayoría hace parte de las sustancias psicoactivas, es decir, que van a afectar nuestro sistema nervioso central, aunque obviamente no todas tienen el mismo funcionamiento y no todas presentan los mismos efectos. Entonces nosotros en algún punto pues entraríamos a mirar o analizar ¿cuáles serían los efectos que tendría, por ejemplo, la marihuana o qué efecto tendría el LSD en nuestro organismo? Y vamos a conocer pues que se da de maneras diferentes. Y obviamente los neurotransmisores que va a secretar también pueden ser de esa manera. ¿Listo? Entonces, también es necesario comprender eso, no todas funcionan de la misma forma y tampoco va y tampoco, bueno, también va a depender de de la manera en que se suministre. Eso es en cuanto a la velocidad en la que va a reaccionar, ¿no? Y obviamente hay muchas más de las que ustedes colocaron, que muy seguramente tienen otros nombres comerciales que nosotros no conocemos. ¿Listo? Bien, niños. Entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. No sé si haya alguna pregunta, duda. Profe, Dígame. ¿sí o no que la morfina y la heroína es lo mismo? La heroína es un derivado de la morfina, pero no es lo mismo. Pero, pero dicen que la morfina, así se dice, por ejemplo, en la medicina y, por ejemplo, así ya para las drogas psicoactivas, así de la calle les dicen heroína, pero dicen que es lo mismo. No, lo que les digo, es un derivado de la morfina, pero no son lo mismo. Ah, bueno, gracias. ¿Vale? Ya les paso la asistencia. ¿Listo, niños? Ahí está la asistencia. No, Adel, hoy sí tenemos clase de química, sí. Vale, Johan, te cuidan. Chao. Profe, ¿y si puedo hablar con usted? Ah, sí, quédate. Y Ruiz, sí, por ahí está Valentina.
Listo, Cintia. Entonces te voy a mostrar el trabajo de las dos. Mira, mira, Cintia. De hecho, comenzando hasta con el enunciado que me colocaron. Dice, hola, profe, le envío el link de mi mapa ya que al descargarlo me toca pegar y el link que usted envió es demasiado pesado para mi PC. Igual envío la evidencia de que sí hice el mapa. Y mira lo que dice Ruiz también. El link de mi mapa conceptual ya que al descargarlo me tocaba pegar el link y usted envió es demasiado pesado para mi computador. De igual manera envió la evidencia de que sí hice el mapa. Y esto empezando solamente por ahí. Y mira que el mapa, si nosotros lo miramos, acá tú tienes una cantidad de información mayor, pero este es el mismo, sino que le borraron las últimas partecitas a estos tres y algunos de acá, pero es en sí el mismo mapa. Entonces, tú me podrás indicar qué fue lo que ocurrió ahí. Pues sí, profe, vea. Literalmente, o sea, en serio, no sé qué fue lo que pasó. Yo sé que yo hice el mapa. Yo siempre Ujú. tengo la costumbre de todos los archivos que envío. En el Word siempre escribo por lo menos el nombre de la actividad o el hola, buenas tardes o el tipo así, ¿sí? No envío eso así al Sí. azar. Es algo como que yo lo hago como para identificarme que sí soy yo, ¿sí? Ujú. Eh, yo el mapa lo hice yo sí miré los conceptos en internet y sí los copié, obviamente los modifiqué y todo eso, pero eso lo hice yo. Yo, Ujú. ese mismo día que usted me dijo eso, hablé con Valentina y Sí. Valentina me dijo que lo envió un día después. Si yo lo envié el 16, ella lo envió el 17. Ahí Ujú. claramente se puede evidenciar que el que lo envió después fue ella y no fui yo, Sí. profe. Y usted sabe que meterse a la semilla es muy fácil porque usted con tal de tener solamente el código, la contraseña de todos es igual. Pero pues yo no sé qué fue lo que según Valentina, que ella nunca se copió, que no sabe cómo pasó. Yo dije, pero es que la estructura es casi igual, el contenido, bueno, me Y sacó si el mal. tú te fijas, lo primero es que no le cambió nada. Sí, yo le dije que si hacer copia, pues que por lo menos la haga bien. Pero, O sea, en la CEMIT no pueden ver lo que los otros enviaron. no, pero yo no le envié nada, profe. Yo ese mapa no lo envié. Incluso, no me acuerdo quién fue el que envió un mapa a internet al grupo y les dijo, guíense de ahí que hay algunos conceptos. Sí, pero Ujú. ya era un mapa de internet, no era ni siquiera propio, ya era un mapa de internet. Sí. Y que se guiaran. Pero, o sea, sí se me hace muy extraño que mi mapa, o sea, ahí claramente se nota, profe, que usted mismo se tiene que decir por las fechas de entrega y también por la misma estructura que, pues, el mapa es originario mío. Además, mi mamá, mi mamá, la tengo ahí encima todo el día. Sí, muy Y ella, seguramente sí es tuyo, pero la pregunta es cómo ella llegó a tener el mismo, porque fue por la no sé, misma yo página tampoco, todo. sí, yo le pregunté, yo le dije, Y ella no se pero ¿cómo quedó, así? y la vez pasada tampoco se quedó, y necesito hablar con ella. Yo ayer no pude estar porque estaba en una cita médica Por y eso llegué mismo. como a las 2. Sí, y yo le dije a Ruiz que se quedara y no lo hizo. Entonces, por todas las pruebas que se nota que la que se copió fue ella. ¿Cómo se copió? No sé. Sí, necesitamos hablar con ella.
yo, pero no me parece justo que uno así haciendo las cosas Ujú. bien, investigando, esforzándose y todo eso, venga alguien, se ojo porque ni siquiera fue con consentimiento, ¿sí? Ujú. Y esa nota me perjudique a mí, porque mi definitiva está en 3.9. ¿Eso cuándo se ha visto? Nunca. Ujú. Sí, pero fíjate que de verdad es el mismo mapa y es muy evidente. Pero entonces ella tuvo que conocer el enlace de algo, porque de hecho tiene lo mismo. Sí, y profe, como le digo, uno con tal de tener la lista, ¿sí? Y pues la lista se puede conseguir por Semit, por la intranet, ¿sí? Ujú. Ahí aparecen los códigos y pues la contraseña para todos es igual. Es tú y los últimos 4 dígitos de los Pero códigos, entonces entonces es debes muy cambiar fácil. eso. Ya lo cambié, ese mismo día lo cambié. Sí, porque o si no se van a dar este tipo de situaciones más veces. Y también incorrecto por parte de Valentina hacer ese tipo de cosas. Porque si tú te fijas es lo mismo, simplemente le borró cositas y ya, lo envió. Uno va a copiarse de tener, de pensar más para hacer la copia y que no sea evidente, pero No, pues ni no, sí, siquiera igual, eso, no hacerla. sí, por eso, profe, y entonces, Ahí toca mirar y también toca hablar con Valentina a ver qué fue lo que ocurrió. Ella nos tiene que decir. sí, profe, porque pues prácticamente, o sea, cuando ese mismo día le dije, Valentina no me respondía y me tocó llamarla y todo y ahí sí me dio por responder. Por responder como cuando ya le estaba insistiendo mucho. Ujú. Y pues está como evitando, o sea, como para que no le vayan a decir nada, evadiendo todo. Exacto. Sí, pero en ese caso sí también me toca hasta citar a la mamá y todo. Sí, Que por profe, ejemplo, entonces, en este caso, meterse a otra cuenta para presentar lo mismo es ya algo complejo. mm, Sí, bueno, entonces quedamos de esa manera. Yo miro a ver si le escribo un correo a Valentina. bueno, profe, gracias. Ay, que vea ¿Listo? que yo no sé la copia, ¿ok? Sí, pero ¿tú qué pensarías? Yo pensaría que es muy boba para hacer copia, porque se han ido No, borrar, hacer como, lo mismo. como profesora. Supongamos que ves los dos trabajos iguales. Yo, primero, yo diría, primero miro las Mm. fechas, porque es muy, o sea, es como lo más, como que uno nota la evidencia. ¿M? Ujú. Que la primera, pues, la que lo envió primero, pues fue la original, sí, pues la otra ya es la copia. Y pues Sí. el otro yo también ya como que, se lo mandó. Pero por eso es que está esta situación, para hablar y aclarar las cosas. Exacto, sí. Entonces yo te comento lo que dijo Valentina. Sí, me responde. Bueno, sí, claro. Bueno, chao, Guarín. Bueno, ya, profe, Chao, cuídate. nos vemos ahorita. Bueno.